hablando justamente sobre esto, ¿no? Aquí está el tema de la inducción y la recursión, ¿no? Vamos a pedir, si fuera posible, a, ahí está, a Calle, a ver, a todos los que participaron, que por lo menos tengo acá, vamos a ver, participe Calle, por favor, leyendo esa laminita sobre inducción. Es una forma de razonamiento que consiste en establecer una ley o conclusión general a partir de la observación de hechos o casos particulares. Ya. Entonces habla de razonamiento y habla, mire, de establecer qué cosita, leyes, ¿no? O conclusiones generales, ¿no? Interesante, ¿no? Fíjese que significa que a partir de un razonamiento específico, queremos llegar a conclusiones de tipo general, ¿no? De tipo general. Entonces, por ejemplo, vamos a decir así, ¿no? Si es que una dama en edad adulta, por decir, ¿no? Tiene vómitos y mareo, ¿no? Tendemos a concluir que está embarazada, ¿no? Entonces, a partir de razonamientos o de observaciones de hechos específicos, nosotros concluimos algo y tratamos de generalizar diciendo, toda mujer que se encuentra con vómitos y mareo probablemente esté embarazada, ¿no? Entonces, más o menos para que usted pueda entender de que a partir de un razonamiento sobre tal vez un hecho en particular, queremos llegar a conclusión de tipo general, ¿no? No siempre, ¿no? Pues estos síntomas darán como resultado una dama embarazada, no siempre, ¿no? Probablemente sea otro el problema. Pero para que usted más o menos vaya entendiendo que la inducción va de un hecho en particular a un hecho general, ¿no? A una conclusión. Digamos. Ahí está este señor, Peano, ¿no? Que hizo contribuciones a la matemática lógica y a la teoría de números, especialmente en el tema de inducción, ¿no? Y ahí usted va a leer con calmita estas láminas, léalas, son puros axiomas que son como reglas, pero la parte que más nos interesa acá, que la voy a ir saltando para que podamos verla, en estos axiomas, obviamente habla de esa inducción que yo les acabo de mencionar, que mejor se la comprende a partir de esta lámina número 11. ¿Ya? A partir de aquí van a comprender mejor el principio de inducción, ¿no? Las otras son teorías que ustedes la van a poder leer con calma, pero aquí hay una lista, mire, consideremos una lista de proposiciones P1, P2, P3 y así, con índices en los enteros positivos, ¿no? N, ¿no? Entonces estamos hablando de que puede continuar P de 4, P de 5, P de 6, P de 7 y así, ¿no? Pero si usted se fija, cualquiera de estos números que usted ve aquí, cualquiera, mire, vamos a decir de estos que ve aquí, que puede continuar, podríamos verlo como proposiciones que se pueden escribir de esta forma, P de n. ¿No? Entonces, todas las proposiciones son verdaderas eh, a, a una condición, ¿no? Nosotros podemos decir que una proposición sobre un número es verdadera, ¿no? Y si nosotros le aumentamos a cierto número una unidad más, por decir al 3 le aumentamos 1, va a ser P de 4, ¿no? Estoy hablando de esto. Fíjese que está aumentando a un valor n cualquiera que elijamos, le podemos nosotros aumentar 1. Entonces, es verdadera siempre que P de n lo sea, ¿no? Vamos a ir un poquito entendiendo eso. Al hecho de que P de 1, esta proposición es verdadera, como la base de la inducción, ¿no? Siempre en estos casos de los algoritmos chicos hay dos cosas que tienen que quedar claras. La primera es la base de la inducción, así, y la segunda viene a ser el paso ya inductivo, ¿no? De aquí en adelante. Entonces, tal vez usted pueda entender algo así, mire, voy a tratar de ser. Usted sabe que los números naturales, pues, van, ¿no? 1, 2, ¿no? 3 y así sucesivamente, 4, ¿no? Y hasta, pues, hasta el más infinito, ¿no? Ahora, nosotros podríamos decir en una proposición
el primer número de los números naturales, ¿ya? Este primer número de acá, decimos así, nosotros lo podemos constatar como el primer número que está dentro de la lista de los naturales. El primer número que ustedes ven acá es parte de los números naturales, ¿no? Es decir, positivo, ¿no? Ahora, la gran pregunta es, por acá, mire, hay un número. La gran pregunta, ¿será que sigue perteneciendo a los naturales? Usted dirá, pues, obvio, profesor, ¿no? No es tan así de obvio, ¿no? No es tan así. Entonces, para eso tendríamos que ver una inducción, es decir, si este número es parte de los naturales, ¿no? Positivo, entonces si yo le aumento 1, es decir, si este es un n y yo le aumento 1, n más 1, el 2, podríamos concluir de que también es parte de esta lista de los naturales, ¿no? Entonces, si n es de los naturales, entonces n más 1 también lo tendría que ser. Entonces ya estamos entrando en el campo de la inducción, ¿no? Es decir, si la primera premisa es verdadera, entonces la premisa n más 1 también tendría que ser verdadera, siempre y cuando, obviamente, siempre y cuando la primera lo sea, ¿no? Entonces vamos a colocar acá la Luis, base. una pregunta, o sea que si la primera es negativa, todo se va a convertir en negativo. Eh, no estamos, permítame un momento. eh, no estamos hablando de negativo, ¿no? Estamos hablando de que si hay una sucesión de números donde el primer número cumple una propiedad, una regla, los demás cumplirían lo mismo, ¿no? Por ejemplo, si el primer número que usted ve es positivo, ¿no? Y vamos hacia la derecha, ¿será que usted va a encontrar un número negativo si estamos dentro de los naturales? Pregunto. No, 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 ¿eh? Entonces, disculpe, si ustedes dicen, profesor, este número de acá, el primero, es un número, ¿no? Este de acá es un número positivo, n, donde n es igual a 1, entonces si ese p de 1 es positivo, entonces p de n, es decir, p de 1 más 1, hablamos del 2, también es verdadero, es positivo, entonces es verdad que si el primero es positivo, el segundo también lo será, ¿no? Pero esto que ya estamos afirmando así ya es por el principio de inducción, es decir, de una observación particular, estamos generalizando que todos los demás van a hacer qué cosa, positivo, ¿no? Entonces, a eso se refiere el principio de la inducción. ¿A qué se refiere? Si hay una propiedad en una sucesión de números donde la primera proposición es verdadera, ¿no? Para un primer valor, entonces para el subsiguiente valor también será verdadero, ¿no? Entonces, eso es importante. Y si yo tomara n, no a partir de 1, sino por decirle a partir de, aquí voy a marcar con rojo, a partir de 4, por decirle, entonces p de n más 1, es decir, 5, también tendría que ser positivo, ¿no? Entonces eso es muy importante, el principio de la inducción, donde vuelvo a repetir, si hay una propiedad para un número elegido, donde nosotros afirmamos algo, alguna verdad, entonces quiere decir de que de ahí para el siguiente valor, el n más 1, también vamos a afirmar que esa propiedad se cumple, ¿no? En este caso, el ejemplo que estoy dando cuando hablo de propiedad, ¿no? Que si el primer número es positivo, el siguiente también lo va a hacer, ¿no? Eso es lo que está básicamente hablando en estas dos. A eso se refiere el primer caso, que es el caso base, y ya el paso inductivo, ¿no? Importante entonces, ahí yo quisiera colocar, miren, la pizarra un poquito para que ustedes puedan eh, ahí averiguar, leer por internet si ustedes quieren, ¿no? Un poquito, no es una investigación por nota, pero un poquito investigar, ¿no? Sobre el principio de la
inducción, ¿no? Entonces, no es por nota, chicos, es para que ustedes puedan reforzar. Y eso, la inducción va muy pegada con el tema de la recursividad, ¿no? Entonces, que básicamente la recursividad está basada en el principio de la inducción, ¿no? ¿Por qué hace eso, profe? Para que usted, si es que no me está entendiendo muy bien esta partecita, usted pueda un poquito ir investigando por su cuenta, ¿no? Por ejemplo, acá, si usted se fija, dice claramente al hecho de que P de 1 es verdadera como la base de la inducción y como esa base de inducción. Y segundo, el segundo paso ya es la parte inductiva, ¿no? Entonces aquí equivale a decir, mire, ¿no? La implicación básicamente. Si se cumple una propiedad para un valor n, ¿no? Si P, entonces P de n es verdadera, ¿no? Es decir, si hay un número, mire ahí al inicio, que es positivo, entonces el subsiguiente número será positivo también. ¿Para quién? ¿No? Para cualquier valor, para todo valor que pertenezca a los naturales positivos, ¿no? Recuerde que n, con el signo más arribita, los naturales positivos, estamos hablando de qué, profesor? Estamos hablando de los valores, ¿no? Qué sé yo, ¿no? 1, 2, lo que yo le decía, 3, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿qué estamos tratando de decir ahí? De que obviamente si yo tomo un valor, por decir el valor 2, ¿no? Que este valor 2 sea el valor n, ¿no? Ahí está n. Entonces, si n es positivo, entonces este de aquí que va a ser n más 1, ¿no? También será positivo. Cualquier número que yo tome, por eso dice, para cualquier número que yo tome de ese conjunto, en realidad ese conjunto que usted ve ahí viene a ser el conjunto de los números, ¿qué cosa? Naturales, ¿no? Este de acá, de los naturales positivos. Cualquier valor que yo tome, si es positivo, el subsiguiente también lo será. Eso es lo que está diciendo aquí, mire, ¿no? Pero esta afirmación, esta implicación, ¿se cumple para quiénes? Para todos los valores que pertenecen ¿a dónde, chicos? A los números naturales. En otro escenario, ¿no? Tal vez donde tengamos todos los números negativos y positivos y reales y todo lo que usted quiera, probablemente esta implicación de acá, con esta restricción, probablemente no se cumpla, ¿no? Pero para los naturales que están acá, en esta parte, sí, sí podemos asegurar que se cumple si es que P de n es verdadero, es positivo, el subsiguiente también será verdadero. Entonces voy a hacer un print screen ahí para que usted pueda más o menos orientarse por dónde, ¿ya? Correcto. Y ahí hay dice demostrar por inducción, que fíjese, si yo tengo una sucesión de números, aquí mire, una sucesión de números 2, ¿no? Más 4 y así, ¿no? Más 2 por n será igual a una generalización, mire, es decir, donde yo tengo el producto de n por n más 1, ¿no? Entonces, ahí nuestra enésima proposición es P de n, es decir, aquí está nuestra proposición, ¿no? Básicamente, entonces, en esa proposición P de n, nosotros estamos diciendo de que si tenemos, digamos, algo así, pues eso va a ser igual a n por n más 1, ¿no? Por ejemplo, mire acá, ¿no? Si yo tengo, fíjese, aquí P de 1, ¿no? Igual a 2, ¿no? Es decir, sobre el primer valor, ¿no? Porque este de aquí, el 2, va a ser nuestro primer valor, ¿no? Ese, fíjese, según la fórmula, ¿según cuál fórmula? Según esta formulita de aquí, mire, yo multiplico ahí, voy a multiplicar el valor 1,
¿no? Lo voy a multiplicar por el 2, que en este caso sería nuestra n. Y 1 por 2 es 2, ¿no? Entonces, 1 por 2 es 2, donde ya sabemos que 2 va a ser igual a 2, obviamente, ¿no? Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es prácticamente, si usted se fija, ¿no? Y si yo estoy hablando de que en este caso P de 1 vamos a tener 1 multiplicado ¿por qué? Multiplicado por 1 más 1. 1 más 1 es 2, por 1, 2. Por eso es que usted ve este 2 acá, ¿no? Que prácticamente este 2 viene a ser la sumatoria del 1 más 1, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros nos vamos a dar cuenta que si tenemos acá P de 1, ¿no? Según la fórmula, ¿no? P de 1, nosotros vamos a tener que decir, bueno, P de 1, que sería esta proposición de acá, ¿no? Para nosotros va a ser 1 por 1 más 1, que sería obviamente el valor 2, ¿no? Este valor de acá. Y para una segunda proposición, ¿no? Donde nosotros encontramos, fíjese, n, que viene a ser 2, ¿no? Entonces aquí vamos a tener básicamente 2 por 2, 4, más 2 son 6, ¿no? Que es lo mismo que al otro lado, 2 por 3. En otras palabras, mire, si aquí el valor de n, aquí en esta formulita, viene a ser en este caso, va a ser 2, ¿no? Y luego sería 2 más 1, ¿no? Al lado derecho del igual sería 3 por 2, 6, ¿no? Entonces estamos hablando de este valor 6, ¿no? Entonces, importante, si yo tengo acá, por ejemplo, en este lado del igual, voy a tener 2, ¿no? Básicamente ahí, entonces ya voy a, obviamente, tener el 2 más 4, ¿no? Por por este principio de acá. Entonces, básicamente voy a tener 6 a ambos lados, ¿no? Y así sucesivamente. Ahora, yo sé que usted tal vez dirá, profesor, sigo un poco chipado, la verdad que no le entiendo muy bien, pero con los ejemplos que voy a dar más adelante, no le va a quedar duda de cómo funciona el principio de inducción. Lo que sí importa primero es que usted sepa que hay un caso base, ¿no? Hay un caso base, obviamente, de que si P de n es verdadero, recuerde usted, entonces P de n, ¿qué cosa? Más 1, también es verdadero. Si se cumple una propiedad en P de n, también se debe cumplir en el siguiente valor, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Como por ejemplo acá se cumple, mire, se cumple que al final 2 es igual a 2, cierto. Para otro valor se cumple que 6 es igual a 6, se cumple. Para P de 3 se cumple que, mire, la misma propiedad se va cumpliendo para los sucesivos, ¿no? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Fíjese que aquí hay una explicación. Dígame. Una pregunta, Ajá. hasta el momento entendí en la parte 4 donde se usa 2 más 4 más 6, pero no sé dónde, en qué momento está el 8. Ah, aquí, el 8. De las nada que comentas ahí. Ya, entonces aquí hace, a ver, 2 más 4 más 6. Ya, es que esta está yendo, esta serie o como quiera llamarlo, fíjese que aquí hay 4, ¿no? 4 hay, ¿no? Entonces, viene a ser 4, fíjese que en un lado hace 4 por 5. ¿Por qué? Porque le está aumentando 1 acá, ¿no? Y entonces ahí le aumenta 1 y sale a ser 5 por 4, ¿no? Que serían los 20 y al otro lado los 20. Entonces, ahora fíjese que cuando era aquí el valor 2, en este costado llega hasta el valor, llega al valor 4, ¿no? Cuando era 3, porque la serie es así, llega hasta el valor 6, y cuando es 4, llega hasta el valor obviamente 8, va doblando, ¿no? ¿Ya? Ah, Va ya, doblando, ya, 2, 4, ya. ya. Sí, entonces, toda esa suma es 4 por 5, que es 20, y ese Ajá, valor es 20. ajá, ¿no? O sea, Bueno, a listo, eso, ya ¿no? terminé. Ya, perfecto, ¿no? Entonces, al final es lo que usted dijo, ¿no? Y Es una una sumatoria, pregunta, y claro. el número que está entre paréntesis, nosotros tenemos que buscarlo. Y el número que está entre paréntesis viene por la fórmula, ¿no? Si usted tiene 4, dice, mire, ahí va a multiplicar a 4 más 1. Es por la formulita. Ah,
ya. Ahí, ¿no? Mire, Gracias. usted va a tener el valor 4 y lo va a multiplicar al mismo n, pero sumándole 1. Ahí. 4 más 1, 5 por 4, 20, ¿no? En otras palabras, chicos, quiere decir de que toda la parte izquierda que usted ve en esta serie, usted la puede expresar de esta forma. Así, va a ser lo mismo. En vez de estar escribiendo, digamos así, una lista por extensión, usted tranquilamente la puede escribir directamente de esta forma, ¿no? Así de esto. Dígame. O sea que, a ver, en la parte 4 donde dice 1 4 más 8, o sea, usted aumenta el valor, o sea, sale 4 dado 4, usted tendría que aumentar un número más para multiplicarlo para que salga 20, o Claro, directamente usted busca un número que multiplique con todas no, las no, es por el principio de inducción, por la fórmula que yo le había mostrado, por esto, ¿no? Por esa fórmula. Para que ustedes me entiendan, vamos a hacer un P de 5, miren, ¿no? Vamos a venir aquí y vamos a hacer, tal vez pueda, no puedo ocuparla, ya vamos a hacer un P de 5, ¿no? Entonces nosotros queremos saber ahí, fíjese que cuando eran 4 valores de la serie, miren. Cuando eran 3 eran 3 valores de la serie. Entonces cuando sea 5, ¿cuántos valores de la serie vamos a tener? 5. 5. Entonces, ¿cuáles van a ser? Ya, dícteme, 2 más cuánto? 2, 4, 6, 8, Ya, más 6, más 8 y más ¿cuánto? Más 10. ya, más 10. Entonces, mire, es un poco engorroso, digamos, estar escribiendo así, ¿no? Imagínense que si fuera P de 100, ¿no? Entonces, es mucho. Ahora, ¿cuánto? Fíjese que eso sería. Ahora, la fórmula nos dice que, fíjese, aquí está la fórmula, ahí, que sería esta de acá. En vez de estar escribiendo todo eso, ¿por qué no escribí n? ¿Quién es n? ¿Cuánto vale n para nosotros? 5. Eso, vale 5. Entonces, escribí nomás directo, ¿no? Escribís un valor 5, abrís paréntesis y decís ahí el valor n sumado a 1, ¿no? Entonces, sería 6 por 5, 30. 30. Entonces, la sumatoria, chicos, la sumatoria de esto, si hasta aquí nos da 20, ¿no es verdad? Más 10, ¿cuánto será? Pregunto. Si todo esto nos da 20 más 10, ¿cuánto? 30. Entonces, en vez de estar escribiendo, ¿no? Fíjese, en vez de estar escribiendo casos particulares así, que son muy largos y engorrosos, ¿para qué voy a estar escribiendo si yo digo, P de 5 es igual a 30 y uso directamente la fórmula, mire, y llego a la conclusión sin estar escribiendo todo esto que usted ve aquí, ¿no? Ahora, ya que usted vio, ¿cómo sería P de 6? Mire, si usted pone P de 6 ahí, ya no necesita eso, ¿no? Mire, ya directamente pondría usted 6 multiplicado, 42. a 42. 6 42. más 1, ¿no? 7 por 6, ¿cuánto es? 40 y 42. 42. Ahí está, mire. ¿A partir de qué hemos hecho eso, no? A partir de que hemos ido observando casos particulares así, ¿no? Donde dijimos que si se cumple para P de n, entonces es posible que nosotros pongamos, que podamos decir a partir de n más 1, ¿no? Entonces que se pueda cumplir la misma propiedad, ¿no? Entonces eso es importante. Si se cumple para P de, fíjese, para P de n, entonces para P de n más 1 se debe cumplir. Si se cumple para P de n donde n vale 4, se puede cumplir para P de n más 1 también, ¿no? Entonces ahí está el principio de la inducción, ¿no? Básicamente, ¿ya? Ok, entonces con eso ya usted, si quiere también podemos hacer un... ahí, ¿ya? Para que se vaya orientando.
Ok, entonces ahí en estos principios de inducción hay un ejemplo. Como P de n es verdadera, ¿no? Es decir, ya nosotros nos dimos cuenta de que si se cumple para P de n que es verdadera, como la hipótesis, entonces ya es posible trabajar con el lado izquierdo de la igualdad, ¿no? Aquí hay un ejemplito, mire, vamos a decir así, tenemos 2 más 4 más ¿no? Más 2 por n más 2 veces n más 2, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Entonces, fíjese que básicamente acá divide, o mejor dicho, asocia hasta el 2 más n más 2n más 2, ¿no? Prácticamente es lo mismo que acá. Es una igualdad, ¿ya, chicos? No se vayan a confundir. Pero aquí hay un detalle importante. Fíjese que como todo es sumatoria, mire, no hay ningún problema. Entonces, al ser sumatoria, luego se acomoda acá, ¿no? Porque aquí tiene n, ¿no? Multiplicado a n más 1 más 2s, n más 2. Entonces resulta de que eh, este 2n probablemente en esta demostración, esta partecita de acá, ellos la han transformado a esta manera, ¿no? Es decir, n por n más 1, ¿no? Lo que teníamos en la fórmula original, ¿no? Entonces, y a partir de eso, ellos han venido aquí y sencillamente aquí factorizaron el valor 2, mire, ¿no? Ese valor 2 lo sacaron como factor común y quedó n más 1. Pero aquí también hay n más 1 y al factorizar el n más 1, obviamente factorizaron de aquí y lo factorizaron de acá, va a quedar esta n más este 2 que sería n más 2, ¿no? Entonces, a partir de ahí han quedado con eso. ¿Por qué? Porque en la anterior fórmula vimos que hasta aquí, hasta ahí viene a ser n, todo eso es igual a n más 1. Lo hemos visto. Mire, voy a retroceder aquí, ¿no? Entonces aquí ustedes se fijaron de que si yo tengo una expresión, mire, así, al lado izquierdo, ahí, eso es igual a ¿qué? A n por n más 1. Eso ya lo hemos visto y está demostrado. Aquí lo demostramos, ¿no? Entonces, ya cada vez que nosotros veamos algo así, como esto, sabemos que eso es igual a n por n más 1, porque lo hemos visto, ¿no? En la demostración. Ahora, acá, por esas razones que nosotros, tras que vemos algo así, fíjese, ¿no? Tras que vemos algo así, que viene a ser esta primera parte, ahí, ya sabemos que eso es igual a n por n más 1, porque lo hemos visto anteriormente. Pero la segunda partecita ahí, porque este es un ejemplo, ¿no? Sumándole 2n más 2 para ver si cumple la igualdad, que sería esta parte, se vuelve a copiar, pero a partir de aquí ya viene la factorización que les decía. Este valor 2 viene aquí y obviamente va a quedar n más 1. ¿Por qué? Porque n por 2, 2n. 1 por 2, 2, ¿no? Factorizando. Pero al factorizar nos damos cuenta que aquí también hay algo en común. ¿Cuál común, profesor? Lo común en los dos términos, ¿no? n más 1 es común a n más 1. Y por tanto, si yo factorizo ese n más 1 aquí, ¿no? Como ustedes lo ven, entonces no hay ningún problema. Yo factorizo, pero va a quedar el n ahí y va a quedar el valor 2 aquí, ¿no? Entonces viene a ser ¿qué cosita? N más 1 por n más 2, ¿no? En otras palabras, si ustedes se pueden fijar aquí, todo está queriendo fregar mi mouse, ¿no? Le hice una pregunta. Dígame. Ahí en la parte final, bueno, no sé si te estará aplicando la ley de absorción No, en no, la parte no. final del ejercicio, porque Estoy factorizando. ¿Sabe qué es factorizar, no? ¿Llevaron la factorización en colegio? Desde primero medio, ajá, es decir, no sé cómo será en su tiempo de ustedes, claro, pero sí, pero también, digamos, igual estaba esa ley, ¿no? Que dos iguales, sí, porque la factorización es cuando usted ve algo común en este término y algo común en este término. Y lo único común a eso es n más 1. Ahí está. Saco lo común, abro un paréntesis y pongo lo que no era común, la n y el 2. Eso se llama factorización, la ley de la factorización ok. o la regla, ¿ya?
Ok, no hay, por si acaso aquí no hay absorción, ¿no? No se llama absorción, se llama factorización, ¿ya? Ok, entonces, fíjese que volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a recalcar exactamente, mire, lo mismo. Si P de N1 es verdadera, ¿no? Entonces, es verdadera siempre que P de N lo sea, ¿no? Volvemos a esa regla. Entonces, de atrás para adelante, si usted quiere, ¿no? Podemos volver a decir, mire, si P de N, dijimos ahí, ¿no? Si P de N es verdadera, entonces dijimos nosotros que al añadirle un valor más, P de N más 1, ¿no? Entonces también es, ¿qué cosa? Verdadera. Pero, ¿cómo concluir de atrás para adelante? Si P de N más 1 es verdadero, ¿no? Siempre y cuando P de N lo sea. Entonces, por el primer principio de inducción matemática, se puede concluir. Entonces, fíjese acá, no quiero que lo olvide, voy a ponerlo de esta manera. Este se llama el caso, ese es el caso base. Recuerde, todo profesor de programación con lo que usted lleve de aquí en adelante, siempre que entre a recursividad, les va a hablar del caso base, ¿no? Y les va a hablar acá, dijimos, ya son los pasos inductivos, ¿no? Entonces, cuando ellos hablan de recursividad, se basan en la inducción, y la inducción nos habla de esos dos, el caso base y los pasos inductivos, ¿no? Recuerde, eso es muy, muy importante. De hecho, se lo voy a colocar tal vez así, para que usted no lo olvide nunca, ¿ya? Porque de hecho, lo va a necesitar más adelante. Recuerde que estamos en la parte introductoria realmente de los fundamentos de la programación, que pienso que son estos. Entonces, no vaya a olvidar, todo libro, profesor, docente que le quiera enseñar a usted algo de recursividad, tiene que hablar del caso base y los pasos inductivos, ¿ya? Ahora, acá, fíjese, dice, por el primer principio de inducción matemática se concluye que PDN es verdadera, pero ¿es verdadera dónde? ¿No? Es verdadera para todo valor que pertenece a, los números ya Z, son todos los enteros prácticamente ahí, todos los enteros positivos, ¿no? Básicamente. Z es el conjunto de todos los valores enteros positivos, ¿ya? Ok, entonces, al principio usted dice, profe, no le veo mucha utilidad a esto, ¿no? Lo veo más matemática que otra cosa, y en realidad es matemática, ¿no? Es matemática relacionada al campo inductivo. Ahora, esta verdad que acabo yo de mencionar, ¿cuál, profesor? ¿No? Esta de acá, mire, esta de caso base y pasos inductivos, eso le permite a usted ya entrar ¿a qué? Al concepto de la recursión, ¿no? Porque la recursión tiene que ver con llamar sucesivamente a la misma función desde la misma para poder hacer los cálculos en una computadora, y obviamente se usa bastante memoria porque estamos hablando de llamadas repetitivas a la misma función. Profesor, no le entiendo nada de lo que usted está hablando en este momento. Y yo sé que tal vez no entienda, pero poquito a poquito va a ir entendiendo con los ejemplos que se vienen, ¿ya? Por ejemplo, vamos a pedir aquí a Almansi, nuestro estudiante Almansi, que se mandó una nota, la máxima, ¿no? Entonces, vamos a pedirle que lea aquí, ¿no? ¿Puede leer, por favor? Hasta ahí. Un problema que puede hacer, un problema que puede hacer definir, puede ser dividido en el único problema así, lo que se conoce como paso base. Se puede aplicar en inducción, llamadas más pequeñas y poner que Ajá, ¿no? Entonces, fíjese algo interesante, ¿no? Ya sabemos que el caso base es si se cumple una propiedad, ¿no? Para el primer elemento, ¿no? Ahí está.
pero luego hay que aplicar inducción, es decir, ver si se cumple para la segunda. Pero aquí viene lo interesante. Suponer que estas quedan resueltas, es decir, que de ahí en adelante vamos a suponer que ese modelo matemático, si funcionó ese modelo matemático para el primer caso, ¿no? Entonces funcionará para el resto de los casos en la inducción. Entonces aquí tenemos que suponer que funciona, ¿no? Entonces, ¿y cómo vamos a saber, profe, realmente que funciona para los otros casos? Porque la computadora justo se encarga de ese proceso recursivo y evidentemente va a ser bien clarito si nosotros hicimos bien el primer paso para poder decir que para el segundo se cumplía y para los demás también, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo bien claro, mire, está el tema de calcular n factorial se define como el producto de todos los enteros positivos de 1 a n. Aquí yo tengo un ejemplo de las materias que di anteriormente. Aquí está, ¿no? La serie factorial, mire. Esto está en todos lados en internet. Factorial de un número. Por ejemplo, si usted tiene un número cualquiera, un número positivo n, mire, cualquiera que sea, puede ser en este caso yo di un ejemplo, mire, con el valor 4, ahí el valor 4, y el factorial se lo escribe con un signo de admiración al ladito, ¿no? Entonces, cuando usted va a la calculadora y le dice factorial de 4, ella directo le responde 24. Cuando usted le pregunta factorial de 5, ella le responde 120, ¿no? De un golpe. Pero para que ella le responda así, ¿qué es lo que ha hecho la calculadorita? ¿No? Por ejemplo, ella, si se da cuenta, tomó el valor, el valor 4, mire, el valor 4, la maquinita, y lo multiplicó por el valor 4 multiplicado por el factorial de 3, ¿no? Y bueno, como no sabe cuánto es el factorial de 3, mire, lo vuelve a someter a la misma función factorial. Dice factorial de 3 será igual a 3 a n por el n menos 1 por 2 factorial. Pero como no sabe cuál es el factorial de 2, lo vuelve a llamar a la función factorial, donde la función factorial dice que el factorial de n es igual a n, en este caso ahí 2, multiplicado por n menos 1, por el factorial de n menos 1. Pero como no sabe cuál es el factorial de 1, lo manda a calcular otra vez a la función, donde le dice que es igual a n por el factorial de n menos 1, que es 0. Pero aquí hay un detalle importante. La regla dice que cuando hablamos del factorial de 0, hemos llegado al caso base. Y siempre el factorial de 0 será 1. Entonces quiere decir que de aquí a aquí va a responder 1, ¿no? Entonces 1 por 2, 2. De aquí a aquí va a responder 2. 2 por 3, 6. ¿No? Y de aquí a aquí va a venir y va a responder 6 por 4, 24. ¿No? Por eso es que va de esa manera funcionando. Ahora usted dirá, profe, ¿cuál es la regla entonces? La regla es bien sencilla, ¿no? El modelo matemático donde n es igual, entonces, o el factorial de n va a ser igual a multiplicar n por, ¿qué cosita? El factorial de n menos 1, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, ¿de qué estaríamos hablando ahí? Ahí estamos hablando de que ese es el modelo matemático. Pero ¿cuál es el caso base, profesor? El caso base es este, ¿no? Entonces, el caso base ya no lleva n, se dice que el factorial de 0 es igual a ¿qué? A 1. ¿No? Entonces, ahí tenemos las dos cosas, mire. Tenemos prácticamente el caso base, ¿no? Tenemos el caso base, ¿no? Y este otro de aquí, que para nosotros sería el segundo, sería los pasos inductivos o sencillamente la inducción, ¿no? La inducción. Entonces, ahí estamos hablando ya de la recursividad en pleno porque la estamos aplicando a esta serie que se llama factorial de un número, ¿no? Entonces, eso es muy importante que usted lo pueda apreciar. En realidad, siempre los libros cuando muestran esto, lo muestran así, ¿no? Ahí, ¿no? Siempre con una llavecita mostrando, primero están mostrando ellos el caso base, mire, y luego están mostrando la inducción, ¿no?
Entonces, básicamente, funciona así, ¿no? Muestran el caso base y muestran la inducción. Ajá. Esto es, obviamente, sobre el factorial de un número, ¿no? Entonces, ahora, si ustedes gustan, voy a hacer ahí tal vez vamos a hacer una nueva pizarrita, tal vez. Este ya es el programa que yo lo doy en la materia de principios de programación, por así decir. Esto justamente, ¿no? Esto justamente hace este programita de la derecha, es el que hace justamente esa partecita, ¿no? Es decir, aquí está el factorial, el programita que calcula el factorial, ¿no? El factorial de un número, ¿no? Eso ya lo vemos en la parte de programación. Ahorita estamos con ustedes viendo la parte inductiva, que usted comprenda esto para cuando llegue a esta materia. Esto de acá se lo puede pasar en Python, se lo puede pasar en C, en lo que usted quiera, ¿no? Incluso en ese paquetito bien sencillito que se llama PCIN, ¿no? Mire, aquí yo lo tengo. Hasta en ese paquetito usted puede pasar ese algoritmo y ese diagrama de flujo, ¿no? Aquí en este paquetito es cuando yo doy esa materia, es que ya les hago usar este paquetito que usted ve acá, ¿no? Se llama PCIN, ¿no? Y aquí ya vamos construyendo esos diagramas, ¿no? Entonces aquí yo tengo una serie, cuando doy esa materia, una serie por decirle, de programitas, como usted lo ve ahí, que tratan de enseñar obviamente estos diagramas, es decir, es la parte ejecutiva de estos diseños que hacemos. Pero ¿de dónde salen estos diseños, profe? De un análisis que tiene como fundamento la recursividad, ¿no? Entonces, lo que el profesor en esta materia está intentando no es enseñarles todavía diagramas ni a construir programas. Lo que el profe está queriendo que usted entienda son los modelos matemáticos, ¿atrás de qué? Los modelos matemáticos que hay detrás de la inducción y la recursividad, ¿no? Ahora, volvamos sobre esto. Vamos a volver a levantar aquí, ¿no? Uy, mi mouse ya está en las últimas, ¿no? Volvemos a levantar una pizarrita. Ahí. Entonces, en esta pizarrita, mire usted, vamos a intentar aplicar esa regla que dijimos. ¿Cuál es la regla, profesor? Bueno, la regla que nosotros dijimos acá, porque estamos hablando de la inducción, ¿no es verdad? Como base de la recursividad, ¿no? Entonces, de eso estamos hablando. A ver. Si nosotros queremos, entonces tenemos que ver la fórmula, ¿no? Y ya dijimos que la fórmula, básicamente nuestra fórmula, dijimos que era, si yo quiero calcular el factorial de un número, mire ahí, ¿no? Entonces, de hecho, lo voy a hacer bien notorio para que usted no tenga duda. Ahí, ¿no? El factorial de n, dijimos, ¿no? Que va a ser, primero vamos a decir así, el caso base. ¿Cuál es el caso base, profesor? El caso base es que el factorial de 0 es igual a 1. Ese es el caso base. Fíjese que el caso base no lleva n, ¿no? Dijimos que el caso base, ejemplo que usted ve acá es vamos a decir así, el principio inductivo para el problema, ¿no? Del factorial de un número, ¿ya? De un número. Entonces ahí ese es digamos así, lo que nosotros estamos estudiando ahí, ¿ya? Entonces, para el factorial de un número. Ese sería el caso base, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la parte inductiva, ¿no? La parte inductiva ahí nosotros la vamos a ver también. Ahí, mire. La parte inductiva decimos que ahora, si tenemos un valor n
el factorial de ese valor será igual, como dijimos hace un momentito, a copiar la misma n y la tendríamos que multiplicar ¿por qué cosa? Por ese mismo valor disminuido en 1. Ahí. Pero a eso tenemos que sacarle, ¿qué cosita? El factorial, ¿no? Entonces, ahí como usted puede ver, ¿no? Nosotros ya hemos, para eso hemos definido justamente el principio de inducción para el caso del factorial de un número. ¿Cuáles son, profesor, eso? Serían básicamente estos de acá. Ahí, ¿no? Yo le voy a, si quiere, colocar ahí. Entonces, este es el principio inductivo. ¿Para qué? Para el caso del factorial de un número. ¿Qué significa eso? ¿No? Eso significa de que evidentemente si usted tiene, vamos a decir así, si usted tiene, voy a explicar un poquito aquí, mire, el factorial de un valor dijimos 5, voy a tratar de optimizar esto de aquí, ahí lo voy a dejar ahí. Ahora veamos un ejemplo, ¿no? Veamos un ejemplo. ¿Cómo haríamos para calcular el factorial de 5? Preste atención, vamos a hacerlo así. Entonces, yo quiero calcular el factorial de 5 y yo voy a tener, mire, pregunto, ¿cuánto será el factorial de 5? Entonces, en este momento, ¿cuánto vale n? N vale 5, ¿no? Entonces, ¿qué dice la regla? Mire, ella lo hace usando, ¿desde dónde va ella? Ella no comienza por el caso base, ella comienza por la inducción, ¿no? De hecho, aquí nosotros tampoco nos vamos a hacer a los olvidadizos. Dijimos que ese es el caso base, ¿no? Vamos a decir así, este sería, dijimos el caso base, ya está escrito ahí, pero este de acá sería el paso inductivo, ¿no? Y fíjese que en el paso inductivo, chicos, en realidad ahí tenemos un modelo matemático, ¿ya? Para que yo le dije al principio de la materia, todo aquí es modelo matemático, ¿no? Entonces, fíjese que para hacer un algoritmo más adelante en cualquier materia, usted tiene que dominar estos modelos matemáticos, ¿no? En este caso, relacionado a la inducción, ¿no? Ahí, ¿no? Porque también los grafos y la matemática lógica que hemos visto, todo es en base a modelos matemáticos. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿No? Fíjese que usted tiene ahí el factorial de 5 y dice la regla que para hacer una inducción nosotros tendríamos que decir qué cosa, que eso es igual ¿a qué cosa? ¿Alguien me dice? ¿A 5? ¿Qué hago ahora? 5 por el... Ya. 1. Ajá. A 5 dice la inducción, ¿no es verdad? Y profesor ahí tendría que multiplicarla, vamos a poner el asterisco, por el mismo número disminuido en 1, ¿no? Perfecto. Entonces, ese sería, pero fíjese un detalle, que hemos aplicado esta función recursiva. Aquí quiero que mire bien lo que estoy diciendo, por favor. Aquí mire usted, nosotros hemos aplicado, si usted quiere, ahí mire, esta es la función recursiva, ¿no? Ya estamos hablando con ese paso inductivo, cuando ya estamos programando, le llamamos función recursiva. Ahora, fíjese que para que nosotros hagamos de aquí para acá, ¿cómo lo hemos hecho? Siguiendo el modelo matemático de la función recursiva. Eso. Pero le falta algo. ¿Qué le falta a esta parte derecha? ¿Alguien me dice? ¿El factorial? Ajá, le falta el símbolo del factorial. Ese simbolito que usted ve, ¿no? Entonces ahí decimos, profesor, yo no sabía que era así, ¿no? Pero ahora ya sabe. Pero resulta algo, chicos, que hasta ahí fíjese que no hay una solución. Ahí usted dice, profesor, sale 20. En realidad todavía no puede, porque la máquina no puede multiplicar por algo que tiene un símbolo de admiración, de admiraciones, ¿no? Ella no conoce eso. Así que cuando alguien me dijo, profesor, eso sale 20, todavía no lo creo, ¿no? Todavía no lo creo. ¿Por qué? Porque hay un factorial ahí, hay un simbolito, mire, y ella no lo entiende. ¿Qué es lo que hace ella entonces, profesor? Fácil, ¿no? Sabemos que ella resuelve lo de adentro, que es 5 menos 1, 4. Eso sí, ella lo resuelve. Pero ese 4 va a quedar como un 4 factorial.
¿no? Entonces agarra ella y dice, caramba, tendré que aplicar nuevamente el modelo matemático, ¿no? El que está acá. ¿Cuál modelo matemático, profesor? Este que está acá, ¿no? Es decir, tiene que volver a aplicar, si usted se fija, el modelo matemático, los pasos inductivos. Tiene que volverle a aplicar la fórmula cual al 4 factorial. ¿Por qué, profesor? Porque ella no sabe todavía cuánto, ella sabe que 5 menos 1 es 4, pero no sabe resolver esto. Como no sabe, tiene que acudir nuevamente a los pasos inductivos, ¿no? Entonces, es ahí donde, ¿qué sucede, profe? Tiene que volver a aplicar y llamar de nuevo a la misma función. Y será igual, según el modelo matemático, a 4, multiplicado por ¿qué, chicos? Estará Jessica multiplicado por ¿qué, Jessica? Por 4. Bien, Jessica, ¿no? Por 4 menos 1, ¿no? Entonces ese 4 menos 1, ella sabe que es 3, pero no sabe cuánto es 3 factorial. Ella no entiende 3 factorial. ¿Qué tiene que hacer? A ver, vamos a ver a los que se sacaron más notitas. Miranda Ochoa, ¿qué tiene que hacer ahí la máquina? Porque ella no sabe cuánto es el factorial de 3. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que volver a llamar. Eso, ¿no? Profesor, ella no sabe y tiene que entrar nomás a los pasos inductivos, profesor. Tiene que ella agarrar el factorial de 3, ¿no? Y decir, bueno, se aplica la fórmula que vemos ahí arribita en color rojo, paso inductivo, poner 3 multiplicado por ¿qué? Por 3 menos 1. Perfecto, no hay ningún problema, ¿no? Factorial. Ahora, entonces ahí en ese caso, ¿no? En ese caso, vamos a ir a preguntar a Áñez Richard. ¿Estará por ahí Áñez? Aquí estoy. Estimado Áñez Richard, ¿qué hacemos ahora? Ella no sabe cuánto es el factorial de 2. Tiene que volver a llamar para sacarlo. Eso, ¿no? Llamar otra vez y aplicar el modelo. Factorial de 2 será igual, dice la regla, a 2 multiplicado, ¿por qué cosita? Por 2 menos 1, ¿no? Ahí. Perfecto, ¿no? Excelente participación, estimado Áñez. Gracias. Otro que sacó excelente nota, Almansi. ¿Dónde está Almansi? Sí. Almansi, ahí dice 2 menos 1. ¿Cuánto es 2 menos 1? 1. ¿Y ella sabe cuánto es el factorial de 1? No, Se vuelve a llamar a la función. Factorial de 1 será igual a 1 multiplicado por ¿qué? 1 menos 1, ¿no? Entonces tiene que hacerlo, no hay otra. 1 menos 1 y luego decir el factorial. Perfecto. Ahora, vamos ahí, si estuviera, por favor, dígame. A mí nunca me ha preguntado. ¿Qué apellida? Quispe, Cairo. Mi amigo Quispe, una notanga se mandó, ¿no? También lo tengo aquí, en el ojo de la tormenta para el segundo parcial, ¿ya? Ajá, ya. Bueno, ahí sería 0 factorial, entonces ya es caso base, 1. Ajá, 1 menos 1 es 0, ¿no? 1 menos 1 es 0. Ahora pregunto yo, ¿ella necesita volver a llamar al paso inductivo o tiene que aferrarse al caso base? Sí. ¿Ah? Pregunto. Al caso base, porque el caso base ya te dice cuánto vale. Fíjese, el caso base ya te indica, ya nos indica cuánto es el factorial de 0. No necesita ir otra vez a llamar a la función recursiva, chicos, a los pasos inductivos. Entonces, con ese caso base, hasta ahí llegó la recursividad. Sabemos entonces que eso vale 1. No hay necesidad de seguir haciendo recursividad. ¿A qué se refiere con recursividad, profesor? Al hecho de que nosotros desconocemos algo y volvemos a llamar, volvemos a llamar, volvemos a llamar, volvemos a llamar. ¿Hasta dónde vamos a llamar? Hasta que lleguemos al caso base. Una vez llegamos al caso base, los resultados comienzan a devolverse hacia arriba, porque sabemos que esto vale 1. 1 por 1, entonces esto va a dar, el factorial de 1 va a dar 1. Ese 1 va a venir aquí, ¿no? 1 por 2, 2. Entonces el factorial de 2 va a responder con 2 aquí, ¿no? 2 por 3, 6. El factorial de 3 es 6. Entonces aquí hay un valor ya directamente calculado completo. 6 por 4,
24. Entonces el factorial había sido 24. Entonces quiere decir que acá es 24 por 5. ¿Cuánto es 24 por 5? Ahí está. 120. Ese, ¿no? Entonces, ¿cuál es la respuesta completa a este? Que si usted coloca 5 factorial de entrada al programa, su programita debe darle, ¿qué cosa? 120, ¿no? ¿Cómo lo hace, profesor? Usando el principio de la inducción en la recursividad, ¿no? O como quiera llamar usted, recursividad en base a la inducción. Eso es lo que hace. Pero para eso hemos usado nuestro caso base y hemos usado nuestro modelo matemático para la inducción. ¿Listo? Ok. Entonces, ya en la otra materia, ¿no? En la otra materia que viene, por si acaso voy a hacer ahí, tal vez usted quiere voy a hacer, a ver, un shift, ¿no? Para que usted tenga esto ahí en su, ¿no? En su pizarra. Ahí, ¿ya? Entonces ahí lo va a ir teniendo. Ahora, una vez con eso, ya usted puede más o menos ir entendiendo, profesor, y solo queda nomás en un análisis. No, lo que pasa es que luego cuando usted va a construir un algoritmo en otras materias, mire, no queda solo en un análisis, ¿no? Usted puede ver ahí que ya cuando toque esa materia de programación, prácticamente es ahí donde la programación, ¿por dónde comienza, profesor? Comienza por un análisis, ¿no? Entonces, antes de que usted pueda diseñar con diagrama de flujo un algoritmo y luego usar un lenguaje de programación, usted tiene que hacer ¿qué cosa? Un análisis, ¿ya? Tiene que hacer un análisis. Y el análisis comienza, si es en el tema recursivo, por identificar cuál es el caso base y cuál es el paso inductivo. De hecho, hay veces viene el enunciado y el enunciado, ¿a qué se refiere con el enunciado, profesor? A estos problemas escritos así, ¿no? Con párrafos. Y le van a venir problemas así de una problemática donde usted tiene que identificar cuál es el caso base y cuáles son los pasos inductivos. A partir de ahí hacer su pequeño análisis y recién va a poder usted generar, ¿qué cosa? Un algoritmo, ¿no? Porque mire acá, la función es igual a la función que se llama y se multiplica por n, ¿no? La primera vez, pero luego mire a n le quita 1, ya está en el paso y vuelve otra vez al bucle y si es distinto de 0 sigue y sigue y sigue y sigue y sigue, ¿no? Entonces, de tal manera que fíjense que cuando usted hace una ejecución manual, si usted metió 4 factorial de 4, él le va a devolver el último 20, ¿ya? Entonces, ¿dónde está el problema? Cuando el alumno se lo quiere introducir directo a la parte de programación y le toca casos como estos, está perdido el estudiante. ¿Por qué está perdido, profesor? Porque él no le enseñaron los principios de la inducción, ¿no? Entonces, esto es el fundamento de la parte de la programación. Tiene que ver con matemáticas discretas, ¿no? Ok, chicos, ¿alguna pregunta al respecto? Ingeniero, yo donde me perdí fue cuando hizo la suma clasificación. ¿Será que Ah, ya, ¿no entendió? Ya, correcto, me perdí un poco? ya. Y sucede de que aquí, mire, vamos a ver aquí. Fíjese de que ya, vamos a escribir esto de una manera, tal vez vamos a escribir esto de manera así, ¿no? Dijimos entonces que era 5, ¿no? 5 factorial igual a 5, es lo mismo, multiplicado, 5 menos 1 va a quedar en 4, ¿no ve? 4 factorial, eso se entiende. Luego tendríamos 4 factorial, como no sabemos qué es, dijimos que era igual a 4 multiplicado por 4 menos 1, que es 3 factorial. Aquí dijimos que como no sabemos qué es 3 factorial, volvemos a llamar a la función, ¿no? Y vamos a tener que cosita 3 multiplicado por 3 menos 1, que sería 2 factorial. Y luego lo mismo, ¿no? Aquí no sabemos cuánto es 2 factorial, llamamos nuevamente a la función, ¿no? Y decimos que eso es igual a 2 multiplicado por 1 factorial, ¿no? Pero como no sabemos cuánto es 1 factorial, entonces, ¿no? Ahí
entonces volvemos a llamar a la función y eso sería 1 por el factorial de 0. Pero aquí hay un detalle, llegamos al caso base donde sí sabemos por el enunciado, ¿no?, del modelo matemático que eso es igual a 1. Ahora mire, aquí se puede entender bastante claro esto, ¿no? En realidad lo que hay escrito a la izquierda, ¿no?, si ustedes se fijan aquí a la izquierda, es exactamente lo mismo que hay a la derecha. ¿Estamos de acuerdo en eso o no? Sí. Ya, perfecto, no hay duda. Ahora, miren esto, ¿no? Entonces, aquí nosotros sabemos que cuando le preguntamos a los principios de inducción, ¿cuánto vale el factorial de 0? Entonces, ellos nos dicen, vale 1. Pero, ¿dónde fue que llamamos a esta función? Aquí la llamamos, porque preguntamos, ¿cuánto será 1 por el factorial de 0? Y la tuvimos que llamar, mire. Entonces, ella nos responde, porque ella ya conoce los principios de inducción y dice, vale 1. Entonces, como vale 1, responde a esta llamada. 0 factorial, para nuestro estudiante que preguntó, es una llamada. Es una llamada a la función. ¿A cuál función, profesor? A esta que ella tiene en su memoria. Entonces, cuando le manda y le pregunta, ¿cuánto es el factorial de 0? Este modelo matemático le dice, vale 1. ¿Qué quiere decir, mi estimado? Que hasta ese momento aquí hay una respuesta de 1 para eso. Pero ese 1 está multiplicado por este otro 1. ¿Está bien? ¿Me entienden, no? Sí. Ese 1 está multiplicado por este 1. Entonces quiere decir que la respuesta a la llamada de factorial de 1, que está aquí la llamada, ¿no? La respuesta, aquí está la llamada y aquí viene y calcula. Esa respuesta sería 1 por 1, quiere decir que aquí devuelve 1, ¿no? 1. 1 por 2, 2. Entonces el factorial de 2 había sido 2, ¿no? 2, pero ¿dónde llaman a eso? Llama aquí, mire, ¿no? Entonces en realidad aquí, para hacia arriba, aquí llegó 1, ¿no? Fíjese, llegó 1 aquí como respuesta, pero multiplicó 1 por 2, 2. Entonces en realidad ya no hay este famoso 1, aquí hay un 2. Un 2 como resultado de la multiplicación y como resultado del factorial de 2, 2. Entonces, ¿qué es lo que llega acá? Aquí arriba ya va a llegar un 2 aquí. Ese valor 2, ¿no? Ese valor 2 llega ahí. Llega, pero yo lo tacho. ¿Por qué? Porque se multiplica por el 3. Y va a ser entonces 2 por 3, 6. 6 es el resultado del factorial de 3. ¿Y dónde llama el factorial de 3? Aquí lo está llamando esa función. Entonces, al llamarle esa función, hay un 6 ahí, ¿no? Pero en realidad no es el 6 ya. ¿Por qué? Porque va a ser 6 por 4, 24. Entonces, porque el factorial de 4 había sido 24, ¿no? 24 es el factorial de 4. Pero ese 24 es el factorial de 4 que lo llaman acá. Entonces, aquí va a venir un valor 24 como respuesta. Pero yo lo tacho porque en realidad va a multiplicar 24, ese resultado, por 5. Entonces es 120 el factorial de 5, que es la última llamada, ¿no? Entonces eso va subiendo de esa manera. Desde el caso base, mire, va subiendo hacia arriba, ¿no? Recuerden, aquí yo llamo, pero aquí calcula. Aquí yo llamo, pero aquí calcula. Aquí yo llamo a la función, pero aquí la calcula. Aquí llamo a la función, pero aquí la calcula. Aquí llamo a la función, pero aquí ya va directo, no calcula nada. Ya sabe por el caso base que es 1, ¿no? En otras palabras, mire, va arrojando los resultados desde el caso base hacia arriba, ¿no? En cambio, aquí va llamando, ¿no? Aquí va llamando, mire, llama a la función, llama a la función, llama a la función, llama a la función y llama a la función, ¿no? Entonces, si llama, tiene que haber una respuesta. Y la respuesta, obviamente, es cuando ya va de abajo hacia arriba, respondiendo, respondiendo y respondiendo. ¿Ok? Si ustedes quieren, busquen también un pequeño tutorial por ahí, explicación del factorial de un número de manera recursiva. Ahí hay un montón de tutoriales que le van a ayudar a entender mucho mejor esta parte. Ya he hecho mi mejor esfuerzo y obviamente tal vez algunos digan, profe, sigo más o menos sin entender. Todo lo que he explicado está en base a la parte inductiva. ¿Ya?
Ok. Vamos a pedir que silencien sus microfonitos, porfa. Ya. Hay alguien que está haciendo carpintería y pasando clase a la vez, ¿no? Ya, correcto. Entonces, ahora van a poder entender un poquito mejor. Voy a pedir, por favor, mientras yo me traigo un vasito de agua, que todos puedan ir leyendo esta parte y léanla porque con esta estaríamos en mejores condiciones de entender. Ya, voy a traer un vasito de agua. Entonces, vayan leyendo esa partecita, por favor, para que ahí estoy compartiendo la pantallita y me refiero a este ejemplo que hemos analizado con ustedes aquí. Hemos tratado de ser bien claros, ¿no? Dejar clara la aplicación de la inducción en un problema, ¿no? Real, muy conocido, ¿no? Está dentro de las series, más o menos así, y se refiere al factorial de un número, ¿no? Entonces, cuando usted viene acá a la diapositiva, ¿no? Donde estamos, si usted se fija, hablaba, ¿no? Del factorial de un número, que no quise yo que pasara simplemente con una explicación de lámina, sin darle la explicación que acabo de dar, ¿no? Entonces aquí mire, se desea calcular, dice, el factorial de n y se define como el producto de todos los enteros positivos de 1 a n. Cuando usted ve esto, es casi imposible entender, ¿no? De qué estamos hablando, a menos que yo le haya mostrado algo así, como lo que acabamos de ver, ¿no? Entonces ahora toma otra, ¿no? Otro entendimiento, ¿no? Entonces, y acá también hay otro texto que dice se puede definir el problema de forma concurrente, es decir, de manera inductiva, ¿no? Como n-1, ¿no? Y como n-1 es menor que n, podemos aplicar la inducción, ¿no? Por lo que ahí saldría el caso base. Entonces, de todas maneras, aunque aquí habla del caso base, habla del paso inductivo, pero se requiere siempre un buen ejemplo para entender, ¿no? En realidad nos está hablando del modelo matemático del factorial de un número, pero con un ejemplo se puede apreciar mejor, ¿no? Entonces nos hemos tomado el tiempo para que usted pueda comprender, ¿no? En esta laminita, ahí vamos a pedir, por favor, si es que estuviera la señorita Jessica, pudiera leer, por favor, esa laminita y yo le voy a marcar enseguida desde dónde y hasta dónde, ¿ya? Ahí. Bueno, se dice que una función es recursiva cuando el cuerpo de la función utiliza la propia función. Dentro de una función recursiva suelen distinguirse dos partes. Caso base son aquellos que para su solución no requieren utilizar la función que se está definiendo. Los casos recursivos son aquellos que sí que requieren utilizar la función que se está definiendo. Justamente lo que aquí hay algo importante, ¿no? Dice que la recursividad es cuando en el cuerpo de la función se utiliza la propia función. Justamente era lo que yo les decía, una función se llama a sí mismo, ¿no? Entonces aquí vamos a tal vez ser un poco explícitos en esta partecita y eso usted lo va a encontrar en todos los libros también, ¿no? Entonces, una función, en este caso, una función es recursiva cuando se llama a sí mismo, ¿no? A sí mismo en su definición, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en realidad en este modelo matemático que ustedes ven, se está llamando a sí mismo. Miren aquí, por ejemplo, aquí, si ustedes se dan cuenta, dice n-1 factorial, ¿no? Pero resulta de que acá está la definición, mire. Sin embargo, dentro de la parte derecha del igual, vuelve otra vez a aparecer este simbolito de factorial. Entonces, mire aquí, el factorial de 5 es 5 por el factorial de 4. Entonces, la función de factorial aquí la llamamos por primera vez. Y en la primera llamada, nomás mire, ella vuelve a llamarse a sí misma. Ahí está el factorial, ¿no? Ahora, cuando queremos calcular el factorial de 4, llamamos y ella para resolver esa llamada vuelve a invocar al factorial, mire, a la función factorial. Es decir, dentro del cuerpo de ella se vuelve a llamar a sí misma de manera recursiva, es decir, una tras otra tras otra. Cuando llamamos al factorial de 3, ella para resolver dice 3 por 2 factorial. Otra vez vuelve a llamar a la función factorial, ¿no? Y así sucesivamente ella no puede solucionar sus cálculos hasta llegar al caso base, ¿no? Porque ella sigue llamándose, es decir, está la función, ¿no? Ahí, digamos, la función es igual, qué sé yo, a un valor, pero más acá vuelve a llamarse, en algún punto, ya sea antes o después, a ella misma, ¿no? Se llama a ella misma. Mire, está a la izquierda y a la derecha del igual, ¿no? De hecho, miren, cuando yo les di el ejemplo aquí en el diseño, ¿no? Miren, en el algoritmo ya, y no, este es otro ejemplo, ¿no? Aquí, mire. De hecho, ustedes pueden ver de que si prestan atención ahí, mire, ella dice F igual a F, ¿ve? Se vuelve a llamar ella, ¿no? Entonces, obviamente con una N, porque vuelve otra vez y N está disminuida en una, ¿no? Pero fíjense, ella se vuelve a llamar a sí misma. Entonces, en ese sentido, decimos que es recursiva. Si no hubiera una F a la derecha, es decir, si no hubiera un factorial, en este caso, en el análisis que hemos hecho a la derecha, no sería recursiva, ¿ya? Entonces, es importante también, cuidado que en el examen no sepan diferenciar entre funciones recursivas y no recursivas, ¿no? Ok. Y vamos a pedir ahí por favor, Jimmy Serrano, que nos pueda leer el segundo párrafo. Las definiciones recursivas funcionan siempre y cuando las llamadas recursivas se realicen de forma que en algún momento se lleguen a los casos básicos. Entonces se llaman recursivas, ¿no? Dice ahí, siempre y cuando las llamadas recursivas se realicen de forma que en algún momento se llegue a los casos base. Yo pregunto, ahí donde ustedes están, gracias, ¿quién leyó? Serrano. Serrano, ¿no? Voy a anotar acá Serrano. Vamos a ver si está ahí, Vaca Hurtado, ¿no? ¿Dónde estará Vaca Hurtado? Sí, Luis Azteca. Y ya, ahí por ejemplo, miren el ejemplo que dimos, ¿qué pasaría en este problema? Aquí donde estamos, en este problema que hemos resuelto. ¿Qué pasaría si nosotros, si no hubiera caso base? Es decir, lo tachamos. Y entramos a la recursividad, llamando. ¿Qué pasaría si no conociéramos el caso base? ¿Alguien me dice? Sí, profe, nunca terminaría. Eso, ¿no? Sí, nunca terminaría, eso iría y se perdería en el infinito y la máquina se cuelga, ¿no? Cuando ella no encuentra el caso base, entonces ella hace recursividad, va bajando, nunca encuentra el caso base. Por tanto, nunca va a arrojar los resultados hacia arriba, ¿no? Y ahí, en otras palabras, la máquina se colgó. Cuando decimos que se colgó es que ella procesa, pero como está mal nuestro modelo matemático, entonces el algoritmo nunca sale. En otras palabras, cae en un ciclo, ¿no? Donde ella da vuelta y jamás va a salir, ¿no? Por la eternidad ella podría estar en eso, ¿no? Entonces eso ya está mal, ¿no? Ok. Entonces, por eso es que dice ahí la teoría, en algún momento
hay que llegar al caso base. La última, por favor, el último parrafito, si es que fuera González Cruz Felipe. Sí, una función es recursiva final cuando tras la llamada recursiva no hay que realizar ningún cómputo adicional, es decir, el valor devuelto en la llamada recursiva es igual al valor que debe devolver la función. Correcto, ¿no? Entonces, esa función es recursiva final cuando tras la llamada recursiva no hay que realizar ningún cómputo adicional, ¿no? En otras palabras, está hablando adicional a ese caso base, en el sentido de que, fíjese que una vez llegamos a este punto, ¿no? Aquí no hay que llamar a nadie, porque si usted se fija en la parte derecha de esta última expresión, no hay el símbolo factorial, ¿no? Entonces, en todas las antecesoras, mire, hemos tenido que, en todas las operaciones antecesoras, hemos tenido que llamar a la función, mire. Aquí no. De hecho, en el caso base, no llamamos ya, no hay recursividad en el último paso. ¿Sí? Ok. Entonces, eso es importante. Por eso es que a cada paso que se da, la máquina en el algoritmo debe preguntar. Si llama de acá a acá, preguntar, ¿llegué al caso base? No. 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 ¿Llegué al caso base? Sí. Ah, entonces ahí quedó, ¿no? Ok. Bueno, y ahí está la lámina esta que ya usted y yo la hemos explicado, ¿no? Básicamente la lámina ahí está, ¿no? Entonces, factorial de 0 sabemos que es 1 y factorial de n es igual a n por el factorial de n menos 1, ¿no? Entonces, la primera sería el caso base y la segunda sería el principio de la inducción, el modelo matemático de la inducción. ¿Para qué problema? Para el problema del factorial, ¿no? Por si acaso, este modelo matemático que usted ve no es que sirve para todos los problemas del mundo. No, ¿no? Este modelo es muy particular. ¿Para qué? Para el problema del factorial de 1. ¿Ya? Entonces, eso hay que entenderlo bien, ¿no? Perfecto, ¿no? Ok, entonces, esta ya es obviamente ya es una implementación algorítmica, ¿no? Es decir, un modelo matemático que está escrito en una forma algorítmica como para llevarlo a la computadora. ¿Por qué? Porque en realidad está usando, mire, un asterisco, y el asterisco para nosotros en colegio antes no era un símbolo de producto o multiplicación. Sin embargo, para la máquina, en términos algorítmicos, sí lo es, ¿no? Y fac es un predicado, ya dijimos, ¿recuerda usted? Es un predicado que viene a ser, en realidad viene a ser una función. ¿Recuerda usted? Tenemos el predicado y tenemos adentro los sujetos, ¿no? Entonces, o argumentos que le llaman. N-1 es el argumento y fac es la función, ¿no? Entonces, eso es importante que podamos entender, ¿no? Ok. Aquí ya hay un ejemplito hecho creo que eso debe estar hecho en C#, en .NET, en C# de .NET o Visual Basic, ¿no? Donde el ingeniero que hizo esta laminita les hizo a sus alumnos una demostracióncita, ¿no? ¿Sí? Visual Basic con .NET. Sí. Entonces él agarró y hizo una ventanita donde hizo un combo, hizo botoncito mostrar, números pares y el factorial, ¿no? Aquí él mostró, fíjese que ha mostrado los números pares, pero estos números pares los ha mostrado de este listado de acá, los ha sacado, ¿no? Y cuando presionó factorial, el factorial S120 es de este valor de acá, ¿no? Entonces, de este valor de acá, y aquí muestra cómo ha ido multiplicando, ¿no? 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4, y ese resultado por 5 para poder dar el 120, ¿no? Lo que yo les expliqué a ustedes en manera analítica, él ha tratado de mostrarlo acá con este ejercicio, ¿no? Que obviamente eso no es complicado cuando usted ya domina ¿no? Aquí, por ejemplo, está limpiando ¿cómo se llama? El cajoncito de salida, ¿no? Donde le llaman botón 1 clic, entonces hay un botoncito ahí para poder limpiar, porque dice mostrar X punto valor en el ítem, ¿no? De salida, ¿no?
Entonces aquí en el 120 prácticamente ese valor 120, ahí está mostrando un valor, ¿no? Aquí mostrar decimal, pregunta si es mayor que 0, lo añade y muestra el valor -1. Y aquí en el botoncito 2 está mostrando los pares. Aquí dice, mire, está llamando a mostrar pares, pero ¿dónde está desarrollada a mostrar pares? Aquí en esta función, en este proceso, donde llega el valor y el decimal del tope, ¿no? Y aquí obviamente lo añade siempre y cuando sea menor al tope y le va aumentando 2, ¿no? Está codificado prácticamente, ¿no? Y bueno, aquí ya fíjese que manda la función factorial el valor, ¿no? Pero ¿dónde está la función factorial? Está acá, mire la función. Y aquí viene lo que habíamos visto, mire, ya el corazón, la esencia del algoritmo, entonces está aquí, mire, aquí está prácticamente la llamada recursiva, ¿no? Porque si usted se fija, el valor que va a retornar el factorial, en realidad ese valor es este de acá, y ese se vuelve a llamar a sí mismo. ¿Por qué se da cuenta que se vuelve a llamar a sí mismo? Porque usted se fija que este nombre de acá, mire, factorial, ese nombre es exactamente este de aquí. F mayúscula, la palabra completa, y obviamente fac-1 es el argumento que lo va a recibir en la variable fac de tipo decimal. Entonces, fíjese usted que cuando yo llamo a la función factorial, por primera vez la llamo, digamos ahí. Esto está, mi mouse está mal, ¿no? Cuando yo la llamo, la función factorial, ella se vuelve a llamar a sí misma. Mire, aquí la estamos llamando nosotros por primera vez. Ella llama la primera vez, pero ella se vuelve a seguir llamándome. Aquí. Fíjese que aquí vuelve a seguir llamándose a sí misma, ¿no? Y va en ese ciclo, se va. ¿Hasta cuándo? Fíjese, hasta el punto donde el factorial dice, ¿es mayor que 0 el factorial? No, entonces retorna 1, ¿no? Entonces, interesante porque aquí usted puede ver cómo se autollama a sí mismo, ¿no? Es decir, va invocándose a sí misma, pero la primera vez ella se llamó desde acá, ¿no? ¿Hasta cuándo va ella a estar en ese ciclo llamándose, digamos, a sí misma, que se llama? Hasta que dice acá, si el factorial es mayor que 0, en un momento va a ser 0 y va a ser 0, tal vez es mayor que 0, no, entonces retorna 1. ¿No? Ahí retorna 1 y ya no tiene que estar en el ciclo, ¿no? Entonces ya eso se hace con estructuras, con el if y el else, ¿no? Básicamente. Ok, después de esa parte ya viene la parte de las combinatorias, que mañana vamos a estar un poquito aquí hablando sobre esto. Evidentemente, aquí, si ustedes se fijan, hemos estado hablando hoy de este tema, ¿no? Que tiene que ver con la inducción y recursividad, pero dentro de este tema está la parte de la combinatoria, ¿no? Entonces, para mañana, que sería viernes, ¿no? Si no me equivoco, viernes 18, ¿no? Vamos a estar entonces entrando a esa parte de con así se escribe, ¿no? Combinatoria. Y, ¿cómo se llama? Combinatoria y permutación, ¿ya? Que tienen mucho que van asociados también a esto, ¿no? Pero un poquito diferente. Entonces, mis estimados, ya tiene usted para ir leyendo bastante. Ahora vamos a ver si hay algún práctico ahí relacionado. De hecho, creo que lo hay, ¿no? Solo en esa parte hay un practiquito. Aquí, ¿no? Mire. Y el foro también. ¿Perdón? Es de algoritmo. A ver, veamos. Veamos, actividad 07. Sí, son algoritmos de la generación natural y Ya. Sí. Veamos, a ver. Estoy levantándolo. Ya. Pero no le pide desarrollar algoritmos, ¿no? Fíjese que lo único es para a cada algoritmo que se menciona, explicar cómo funciona, nada. Yo les he explicado, mire, a nivel analítico, cómo funciona el tema del factorial de un número. Nada más, ¿no? Si ustedes ven el video, van a escuchar mis palabras como yo expliqué, ¿no? Y eso que yo expliqué, ustedes lo pueden escribir una explicación donde
ustedes hablen de cómo es por escrito, ¿no? El tema de la generación de los números naturales, ¿no? Un algoritmo que hace tal cosa. Si ustedes buscan algoritmo que genera los números naturales y lee, ahí van a encontrar básicamente cómo es que funciona, ¿no? Qué modelo utiliza. El cálculo de la potencia de un número también usa recursividad, cómo es que la usa, ¿no? La función factorial también y la serie Fibonacci, ¿no? Ahora, si ustedes ahí agarran y explican básicamente cómo funciona, incluso mire, la función factorial ya se la regalé ya, y ya yo les expliqué cómo funciona. ¿No ve? Entonces ahí solamente les quedaría 1, 2 y 4 para poder explicar cómo funciona. Investigación. Ajá. Literal, por investigación. Sí, entonces. Solo investigar cómo es cada una, ¿no? Claro, lo que hice aquí, mire yo expliqué cómo funcionaba, ¿sí? Y ojo que este laboratorio sí que hagan, lo van a tener que defender, no basta con subirlo. Yo voy a comenzar al azar a preguntar realmente cómo es. Y recuerde que ahora ya la exigencia va a ser un poco mayor en la materia después del suceso que aconteció ayer. Entonces, necesitan ustedes demostrarme que sí están aprendiendo, ¿ya? Entonces hay que poner cada algoritmo, ejemplo de cada algoritmo. Claro, yo por ejemplo, en este algoritmo de los factorial de un número, yo les expliqué cómo funciona el caso base, el paso inductivo y di un ejemplo. Lo mismo tienen que hacer ustedes, ¿no? Solo poner un ejemplo de cada uno. Sí, pero no basta con ponerlo y pegarlo y decir cumplir. O sea, me lo van a tener que, yo le voy a hacer compartir su pantalla y ustedes van a agarrar todos unos maestros célebres y van a hacer como yo hice. Y me van a explicar. Quiero que me convenzan cada uno de que realmente entienden lo que han puesto ahí en el papel. ¿Está bien? Subir a plataforma y defenderlo. No, mire, yo no hice programación acá. No sé si me vuelvo a explicar. Aquí yo no programé nada. Yo solo expliqué cómo funciona el modelo matemático de la función del factorial de un número, nada más. ¿No? Entonces, si ustedes quieren verlo así, yo voy a escribirlo acá. Yo que hice una explicación, ¿no? Del funcionamiento del modelo matemático del factorial de un, ¿qué cosa? Número. Ajá, eso fue lo que yo hice aquí, ¿no? Exactamente es lo mismo que usted hará, pero esa explicación la va a poner por escrito, la va a subir. Entonces, dos cositas ahí van a quedar claras, ¿no? Van a hacer una explicación, ¿no? Ahí si se quiere, van a ustedes hacer van a escribir, ¿no? Esta explicación, ¿no? Y van a defender, esta explicación si se quiere, y van a defenderla ante el docente, ¿ya? Entonces, tenga en cuenta eso, por favor, para que cuando toque yo llame y usted me explique al azar, ¿no? Yo no le voy a preguntar de todos los ejercicios, usted los va a hacer todo, pero yo, por el tema tiempo, voy a agarrar de esos ejercicios que usted ve, ¿no? Y yo voy a decirle, a ver, Tapia y Llanes Elías, explíquenos cómo funciona la serie Fibonacci. Y él nos va a dar una cátedra del modelo matemático. Caso que no, por más que haya subido su tarea, lo voy a sentir mucho porque me está haciendo creer que sabe con esa tarea subida a la plataforma, pero no la puede explicar, ¿no? Ahí yo voy a llamar especialmente a los que se han sacado 20, ¿no? Áñez Richard, explíqueme cómo funciona el modelo matemático de la generación de los números naturales. Entonces, quisiera yo que me convenzan acá en esta parte, ¿ya? Ok, entonces eso ya vayan preparándolo para mañana.
cuando yo hablo de modelos matemáticos, mire, los modelos matemáticos no pasan de 1 a 2 líneas, mire. Los algoritmos ocupan modelos matemáticos y yo quiero que ustedes me expliquen, esos algoritmos tienen modelos, aquí dice clarito, mire, el funcionamiento del modelo matemático de este algoritmo, y este algoritmo es el factorial de un número, pero no les he pedido que lo escriban el algoritmo, sino que me expliquen cómo funciona su modelo matemático, ¿no? Entonces, ¿eso está claro entonces, chicos? A ver, Licen, o sea, Sí, ingeniero. yo la verdad lo que entendí fue que hay que hacer un ejercicio y cuando usted póngale, me llame a mí, yo le explique cómo fue que yo hice el ejercicio. ¿Así sería? Por ejemplo, acá son ejercicios bien concretos. Yo acabo de explicar cómo funciona el modelo matemático del algoritmo factorial de un número. Eso expliqué, ¿no? Entonces, cuando ustedes agarren y me defiendan mañana, me tienen que explicar cómo funcionaría el modelo matemático de cualquiera de estos algoritmos de acá, ¿no? Cualquiera de estos algoritmos tiene un modelo matemático que ustedes lo van a ver, está en todo Internet. La gran pregunta es cómo funciona. Y ahí hay un ejemplo. Y ese ejemplo es único, es decir, ¿cómo les puedo decir? Ese ejemplo es para ese tipo de problema. Si es números naturales, números naturales. Si es potencia de un número, potencia de un número. Obviamente de cualquier número, ¿no? Y si es factorial de un número, como hoy lo demostré, funciona para cualquiera el modelo, para cualquier factorial de 4, de 5, de factorial de 3, de 8, de 10, ¿no? Entonces, cualquier ejemplo que venga, pero usando ese modelo matemático. Eso fue lo que hice hoy. O usé el factorial de 4 para explicar, usé el factorial de 5 para explicar, pero ¿qué? Solamente expliqué un solo modelo matemático y usé 2 ejemplos. Aquí les voy a mostrar. Ahí, ¿no? Yo usé prácticamente 2 ejemplos. Uno que ya tenía antes, ¿no? Que ustedes lo pudieron apreciar, si no me equivoco. Uno que ya tenía antes. No sé si es ese, creo que no es ese. Es este de acá, mire, con el factorial de 4. Ese fue un ejemplo del mismo modelo matemático, ¿no? Y el otro fue el que acabo de mostrar, ese de acá, que era el factorial de 5. Entonces, usted basta que en esta problemática, con un solo ejemplo, me pueda demostrar cómo funciona este modelo matemático de este algoritmo, de este. Este ya lo hice y este de acá. ¿Listo, chicos? Eso sería entonces. ¿Se entendió la tarea? Sí, ya entendí. Muchas gracias. Y me hago una preguntita. Claro. La tarea está para el sábado. Sí, acá esta tarea, profe. Claro. ¿Eso va a ser para mañana? ¿Va a preguntar? Sí. Yo quiero saber realmente si están estudiando porque me preocupa con lo que me han hecho en general, no todos. Ya estoy muy susceptible. Entonces ahora me voy a asegurar de que hasta los prácticos estén bien entendidos, si no, no va a haber nota, ¿ya? Entonces, porfa, póngase a trabajar. Si yo ya expliqué esta clase y mañana usted no sabe esta clase hasta con los mismos ejemplos, ya estoy comenzando a desconfiar que está estudiando, ¿vale? Profe, pero la clase la tarea hasta el sábado. Pero sí, pero es lo que tenemos que hacerlo mañana. Claro, mejor todavía, mucho mejor. Si usted, ¿qué apellido usted, por favor? Áñez Góngora. Perfecto, Richard. Si usted mañana, de hecho, usted va a ser el primero, lo voy a marcar acá, porque ya tiene una buena nota. Entonces usted me va a explicar, yo mañana tempranito nomás, yo agarro y le digo, estimado Áñez, de estos 4, el número tanto, por favor, sírvase a explicar. Entonces usted me da una cátedra. Y cuando ya yo venga acá al sistema, digo, a ver, voy a ver el práctico de Áñez, perfecto. Digo, este joven, sí, es correcto, él explicó esto en clase y lo hizo bienísimo. Entonces, es válido, ¿no? Entonces, y si usted dice, profe, pero es que otra persona va a agarrar y se va a avivar, porque la explicación que yo doy la va a subir en el práctico, ¿no? La va a subir en el práctico. Puede que la copie y la suba en el práctico, pero no la va a poder explicar. Cuando le toque explicar, tal vez no el mismo algoritmo, le va a tocar otro, entonces ahí no va a poder explicar si él copió. ¿Vale? Ya. Perfecto. Bien, mis estimados, vamos a quedar ahí, ¿ya? Yo voy a llamar asistencia solo de las personas que yo no me he percatado que realmente están.
Aunque de algunas sí, y no los he anotado, pero voy a reconfirmar, ¿ya? Antes de eso, quiero que active su camarita, si fuera tan amable. Yo voy a dejar de compartir, ¿ya? Y ahora sí pueden usar su grupo, ¿no? Para leer lo que han hecho, úsenlo para bien, ¿no? Para investigar, ¿no? Para estudiar, ¿no? ¿No? No, ¿No? no, gracias, Liz. Ah, Yo me ya. quedo ahí nomás, listo. Ya, Ah, ya, ya. Entonces, ahí, ¿no? Para que ya... Foto, Liz. Sí, en eso estoy, ¿ya? Estoy buscando la fotito, ahí para que salgan todos en la fotito. Recuerden, ¿no? Eso, ¿no? Ya. Recuerde de que ya uno es zorro viejo en este tema, ¿no? Entonces yo siempre tengo mis espías dentro del grupo, ¿no? Entonces, 1, 2, 3 espías que... Eso, ¿no? Eso, ¿no? Entonces, tenga mucho cuidado, yo tengo mis espías ahí. Entonces, ¿no? Ya, uno es zorro viejo ya uno, ¿no ve? Será ese. Ajá. Guarda. Ajá, ¿no? Entonces,